Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Yeriet Gane. Actualmente estoy cursando el sexto cuatrimestre de parte de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, de parte también de la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. El día de hoy vamos a estar platicando sobre tres temáticas diferentes de parte de la materia Diseño y Producción de Medios Impresos, los cuales las temáticas son las siguientes: clasificación de los medios impresos, productos audiovisuales y productos para publicidad. Empezando por el primero, la clasificación de los medios impresos, tenemos que tener mucha noción sobre qué son estos, a los cuales tenemos la siguiente definición: un material intangible que contiene información que promueve ideas o materiales, es una herramienta altamente efectiva para mercadear un negocio o parte de él, las cuales hoy en día vendrían siendo parte de toda la línea de comunicólogos, mercadólogos, publicistas y diseñadores, en las cuales se proyectan todo tipo de ideales y creatividad. Para esto no solamente hay que recordar qué son los productos impresos, sino cuáles son, las cuales son 5 secciones, y el primero es el periódico, el cual es un medio de difusión de información e ideas a través de la palabra escrita, en el que se comunica contenido de variedad, como artículos, reportajes, anuncios, etc. Pero no hay que olvidar que a pesar de que el periódico es uno de los medios menos ocupados, tenemos una sección de mercado como lo es la gente de la tercera edad, que vendría siendo la parte donde nosotros podemos expresarnos también con libertad y facilidad, siempre y cuando dependerá de qué tipo de periódico pertenezcas. Teniendo también en cuenta la estructura, tenemos primero la plana, que pues es una de las páginas en las cuales se escriben las noticias, que vendrían siendo todas y cada una de las páginas u hojas. Luego está la primera plana, que es la hoja principal del periódico, es decir, la primera página que lo conforma. De hecho, en ella se muestran las noticias de mayor relevancia y son de hecho las más impactantes para los lectores, porque son las noticias, pues, da la redundancia de la palabra, con más impacto. Luego tenemos el cintillo, que es una pequeña línea sobre el cual se escribe el nombre del periódico. Las secciones, que son todas y cada una de las partes informativas en que se divide el periódico. Estas, de hecho, se dividen en diferentes tipos de géneros o apartados, como pueden ser nacionales, internacionales, sociales, deportes, educación, cultura, economía, regional, de ciencia, entre una de muchas. Luego tenemos el fechario, que pues no es nada más y nada menos que la fecha de publicación del periódico, que está situado en la parte superior de él mismo. Luego tenemos el lema, que es una frase corta que identifica una de muchas filosofías de las empresas. Por ejemplo, se me ocurre una: el diario que leemos todos, ¿no? Así como todos los periódicos tienen una. Luego tenemos el logotipo, que es el gráfico, la imagen que identifica el periódico. Las columnas, que es la estructura en que se encuentra escrita la noticia. De hecho, estas son redactadas por periodistas especializados que analizan un tema de interés. El objetivo de escribir las noticias en las columnas es para que el lector no se fastidie al leer la nota y sea más ameno, además de que se le da un buen aspecto. Luego tenemos el directorio, que se refiere a números de teléfono, correos electrónicos o páginas web, las cuales pueden hacer uso de ellas los lectores. El titular, que es la frase principal de la noticia que se da a conocer, que esta debe ser una letra clara y al mismo tiempo coherente, de tamaño mayor a la información que se está dando, o sea, que se priorice cuál es el título del que se va a platicar. Luego tenemos la fotografía, que es la descripción mediante una imagen, algo un poco más gráfico, que debe ser acorde con la nota que se está publicando, teniendo una coherencia o siguiendo una misma línea sobre lo que se va a decir. Luego tenemos los pies de foto, que son pequeñas frases que de hecho están aparte de abajo de las fotografías donde se describen las mismas. Las orejas, que son los anuncios publicitarios que aparecen en las páginas de los periódicos. Estos también deben ser seleccionados de acuerdo a todo tipo de intereses del lector. De hecho, hay muchos apartados como pueden ser ciencia ficción, películas, cultura, política, economía, etc, etc, etc. Esto siempre y cuando es el tipo de formato del periódico, porque ya que hay diferentes tipos de periódicos que se dedican a una sola cosa. Pueden ser informativos, pueden ser de entretenimiento, pueden ser tipos espectaculares, etc, etc, etc. Luego pasamos a la segunda, que es la revista, que tiene una enorme gama de temáticas y por lo tanto una amplia variedad de lectores. Trabaja basada en artículos que tienen más vigencia que el periódico, pues esta, al componerse de noticias, tiene una caducidad diaria. Para esto no hay que olvidar que también la revista tiene una estructura, la cual primero es la portada, que es la página principal que se visualiza de una revista, lo que hace que nos atraiga, nos llame la atención para la hora de querer comprarla. Luego tenemos la contraportada, que es una pequeña reseña del contenido de la revista, algo así como un enunciado breve y sintético
que algunos de los contenidos de hecho son más relevantes, donde se encuentran al interior de las ediciones. Luego tenemos la editorial, que es un artículo que expresa la opinión del medio periodístico. En este caso podría ser una opinión de la misma revista. Luego tenemos el índice, que es un listado de indicadores asociados a palabras o frases, que viene estando al principio o al final de la revista para encontrar algo que sea de tu mayor interés, a pesar de que quieras leer toda la revista. Luego tenemos el directorio, que es un directorio, dada la redundancia de la palabra, amplio, y repite los datos de identificación contenidos en la portada, enumerando los integrantes del staff o la gente que colaboró para hacer esta revista. Luego tenemos los artículos, que es la parte medular o la parte más importante de la revista, que al mismo tiempo como un diario o el mismo periódico, que es de lo que estábamos platicando, pueden ir acompañados de imágenes, gráficos, fotografías. Siempre estarán generalmente explicados, siendo como el epicentro o el epígrafe de las cosas. Y por último y no menos importante, también tenemos los anuncios publicitarios, que son el nombre de la pauta publicitaria. Los anunciantes son comercios, profesionales, empresas, organizaciones o hasta instituciones que en general sostienen económicamente las ediciones de cada publicación de las revistas. Vendrían siendo también como gente afiliada o gente que quiere proporcionar su información a través de un monto dadose monetario. Luego tenemos las historietas, que es la combinación de textos plasmados en globos, onomatopeyas y gráficos, que tiene como objetivo comunicar una historia. Generalmente tienen un protagonista, que son los que también están en el mismo apartado de compra de un periódico o de una revista. La diferencia es que tienden a ser contenido más de entretenimiento o político. Luego tenemos los folletos, que aquí dice que es un instrumento divulgativo publicitario compuesto por una o varias hojas. Sin embargo, también hay que destacar que es un texto impreso en pequeñas hojas de diferentes formas, que sirve principalmente como una herramienta publicitaria. De hecho, generalmente son entregados a mano en las vías públicas, con información de interés sobre algún restaurante, bares, lugares turísticos o algo similar, aunque también son utilizados con la misma finalidad, siendo dejados en distintos comercios para que quien los llegue a visitar puedan tomar el folleto que les interese. Luego tenemos el cartel, que se conforma solo de una lámina de papel, cartón u otro material. Es un gran soporte en la publicidad. Contiene algún mensaje visual conformado de recursos gráficos y textos, y como un gran hincapié, esto empezó desde la Segunda Guerra Mundial. Luego pasamos al segundo apartado, que son los productos audiovisuales, los cuales el primero es el cortometraje, que es una duración del video que tiene que ser inferior a 60 minutos. Hay algunos incluso inferiores a un minuto, esto dependiendo del tipo de temática que vayas a manejar. De hecho, algunos contenidos en el lenguaje coloquial, como los cortos, que así es como se le dice más abreviado al cortometraje, pueden desarrollar las mismas temáticas que algún mediometraje, que serían algunos anuncios publicitarios, también dicho, o los mismos largometrajes de lo que vamos a hablar más adelante, que son las películas. Sin embargo, es habitual que los cortometrajes se enfoquen en historias que no resulten tan masivas como para producir una recaudación económica algo quizás considerable. También son elegidos por los directores noveles y por aquellos que buscan la mayor libertad creativa posible. Como dicen, menos es más. Luego tenemos el largometraje, que son producciones que duran más de 60 minutos, que también es conocido de alguna manera popular como película, lo que ya se les había mencionado. Estas se pueden clasificar por el tipo de audiencia y el tipo de formato utilizado. Páginas como por ejemplo Netflix, o si quieres lugares físicos como Cinemex o Cinépolis, es donde siempre vas a encontrar este tipo de contenido, que igual hoy en día son streamings, de lo cual también vamos a platicar más adelante. Luego tenemos los documentales, que es el uso de imágenes previamente documentadas con el objetivo de construir una historia. De hecho, pues un documental no es más que la grabación de un aspecto de la vida real, mostrado a través de cámaras, que permitan darle acceso a numerosas personas. Existen numerosos parámetros a cumplir a la hora de desarrollar o fabricar un documental. Estos, de hecho, podrían ser clasificados según los materiales, la figura del narrador en el video, que es algo muy importante, o una de las principales causas de cómo se puede manejar el formato del documental, y la naturaleza que se presta, que podrían ser recreaciones, sean ser reales o irreales, algunos paneos, algunos planos, aquí es donde se incluye también la fotografía. De esta forma se puede identificar la variabilidad de cualquier tipo de documental. No necesariamente tiene que ser sobre la vida salvaje o la naturaleza en sí, sino puede ser de alguna persona, de alguna empresa, de algún acontecimiento fuerte que se haya vivido de manera nacional o internacional, etc. Luego tenemos algo un poquito más light, que son las series de ficción o TV,
que estas están conformadas por episodios conectados por algún argumento similar o por su temática, que esto es donde lo podemos ocupar en algún fragmento televisivo, como lo puede ser por ejemplo Friends o Saved by the Bell, que sería Salvados por la Campana. Luego tenemos lo que ya había mencionado, los streamings, que solo se requiere de una cámara y una conexión a internet para transmitirlos. Se utiliza en acontecimientos deportivos, ruedas de prensa, cursos, etc. Esto viéndose de alguna manera un poco más formal. Sin embargo, hoy en día, gracias a las plataformas digitales, cosas como YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, se pueden hacer estos famosos streamings para que todo tipo de gente, sea figura pública o no, pueda darse a conocer, la cual es su principal objetivo. Luego tenemos los productos de publicidad como último apartado, el cual hay que definir primero que la publicidad es utilizada para dar a conocer un producto o un servicio. Estos son un gran apoyo para empresas y negocios. Siempre deben reflejar los intereses del público objetivo al que van dirigidos, o sea, la gente que les va a comprar, así como incrementar la participación del mercado o incrementar la cantidad de ventas de un artículo en concreto. Aquí poniendo unas especificaciones como la campaña tan fuerte de Pepsi y Coca-Cola, o cosas un poquito más leves y bastante conocidas también como los Burger King o McDonald's. Para esto, claramente la publicidad tiene sus estrategias. Una de las muchas que quise recalcar, serían las muestras gratuitas, que podrían ser algunas cosas en los pasillos de los supermercados, los paquetes de productos donde se hace alguna afiliación entre empresas o dentro de la misma empresa hacer un paquete de la misma línea de productos, como podría ser Coca-Cola con los envases. Luego podrían ser los cupones de descuento como McDonald's o Burger King, donde a pesar de que tienen sus precios establecidos, como quieren llegar a más, quieren que su etapa comercial crezca más o haya más demanda en el mercado, sacan estas. Luego está el reembolso, que vendrían siendo algunas quizás las páginas donde tú compres productos o tengas algún servicio. Si no se efectúa como tú quisiste, las empresas tienen su política de ofrecer un reembolso del dinero que se ocupó para ese mismo producto o servicio. Luego están los productos a menor precio que podemos ver en los supermercados, de que por ejemplo estaba una leche a 30 pesos y baja a 20.50 y dice que es una mega oferta, para que así el cliente tenga esta opción de querer fijarse en la marca establecida donde se está fijando el menor precio. Luego tenemos la recompensa por fidelidad, que podrían ser Starbucks, que cada vez que tú vayas a consumir te regalan puntos en tu tarjeta. Luego tenemos el descuento por tiempo limitado, donde podría ser Shein con su ropa, donde por ciertas temporadas invernales, otoñales, primaverales, dan ciertos tipos de productos o líneas de productos, camisas, pantalones, suéteres, acorde a la época, acorde al precio, acorde a su mismo descuento. Luego tenemos el envío de artículos publicitarios, como vendría siendo en internet: por la compra de tu segunda prenda, te regalamos la tercera. Luego tenemos las promociones en punto de venta, que también otro ejemplo más del supermercado, donde mandan por ejemplo Alpura o Lala sus productos y quieren que los pruebes. Luego, por último y no menos importante, los sorteos o concursos, donde tú vas a ganar un premio siempre y cuando se participe y siempre y cuando haya una cantidad, dase la relatividad de la palabra, que haya grandes cantidades o masas de gente para hacer estos concursos. Y por último, aquí están las referencias que yo ocupé para la información de esta presentación. Y nada más y nada menos que decirles que muchísimas gracias por su atención.